Va. Buenos días. Hoy hablaremos sobre el tema de compraventa mercantil por mi compañera María Lisset Díaz Cedas y Delia Clarice González Vázquez. En el cual hablaremos qué es un contrato de compraventa mercantil, las características del contrato, elementos del contrato de compraventa mercantil, compraventa internacional y compraventa en línea y los tipos de contratos. El contrato de compraventa mercantil es un acuerdo legal que se constituye como un elemento indispensable en el tejido empresarial. Ese tipo de contrato regula las transacciones comerciales, proporcionando un marco de seguridad jurídica y fomentando la confianza mutua entre las partes involucradas. Su base legal se sustenta en la legislación mercantil, específicamente en el Código de Comercio y el Código Civil. Asimismo, se mencionan otros contratos mercantiles relacionados que forman parte del ecosistema empresarial, como los de suministro, comisión, transporte y franquicia, entre otros. ¿Y qué es un contrato de compraventa mercantil? Bueno, es un contrato que se constituye un acuerdo legal. Este tipo de contratos es indispensable en el tejido empresarial. Es indispensable y que regula las transacciones comerciales, asegurando un marco de seguridad jurídica y confianza mutua entre las partes. La legislación mercantil, en específico el Código de Comercio y el Código Civil, proporcionan la base legal sobre la cual se estructuran estos contratos. Características del contrato. 1. Objeto. Se refiere a bienes muebles, aunque en ciertos contextos puede involucrar bienes inmuebles si la transacción se realiza con ánimo especulativo. 2. Ánimo de lucro. La intención de obtener un beneficio económico diferencia claramente la compraventa mercantil de la civil. 3. Formalización de libertad de pactos. Aunque el Código de Comercio establece ciertas formalidades, prima la libertad de las partes para determinar las condiciones del contrato, siempre que no se ponga lo opuesto. Elementos del contrato de compraventa mercantil. Uno son las partes involucradas. En estas, las partes involucradas, pues es el vendedor y el comprador. El vendedor transfiere la propiedad de los bienes, el comprador los recibe a cambio de una contraprestación económica. Obligaciones y derechos del vendedor es entregar bienes según lo acordado, garantizar calidad y cantidad y que estén libres de cargas. Obligaciones de derechos del comprador, pues es pagar el precio que pactaron. Después de la entrega, usar los bienes conforme al contrato. Dos, tenemos el objeto del contrato. Este pues pueden ser los bienes muebles o inmuebles según el propósito de la transacción. Los bienes muebles son los más comunes, pues incluyen mercaderías para renta o transformación. Los bienes inmuebles, pues estos son los de objeto del contrato si se trata de fines especulativos o de inversión. En el tercero tenemos que es el precio, pues es elemento pues fundamental de la contraprestación. Es determinado o determinable. Debe ser claro en el momento antes de firmar el contrato o existir un método acordado para su definición posterior. En las formas de pagos, pues son acordadas libremente por ambas partes. Pueden ser al contado o a plazos con finalización externa. Características del contrato de compraventa mercantil. Versa sobre un bien mueble. El ánimo de la operación es vender, permutar o aprendar. Tiene un propósito lucrativo, se da entre un comerciante y su proveedor. En la compraventa internacional, pues tenemos que esta es la que regula
las transacciones de los bienes o servicios entre empresas o los individuos, pues residen en países distintos. El tipo de contrato pues se ha convertido en un componente pues fundamental en las transacciones comerciales pues entre las empresas de diferentes países. También tenemos sus características de la compraventa internacional. En este es un acuerdo, pues en el primero tenemos que es un acuerdo consensuado. Esto quiere decir que ambas partes deberían estar de acuerdo con los términos y en la compraventa internacional se deben acordar contingencias derivadas a diferencias culturales y jurídicas. En la redacción precisa y específica, pues es la claridad crucial y los términos que deben ser específicos, el precio, el pago, la entrega o los riesgos, y detallados para evitar ambigüedades y minimizar pues las disputas. También tenemos condiciones y pago de transferencia de riesgo. Esto quiere decir que es un área compleja. Esta incluye definir cuándo se transfiere el riesgo, generalmente mediante las formas incommons y además de acordar las condiciones de pago. Ley aplicable y resolución de disputas. Se debe establecer la ley que regirá en caso de conflicto y un mecanismo para resolver los desacuerdos. En esta, pues es debido a las diferencias entre el sistema legales, pues de cada país, las cláusulas de garantía y calidad del producto. Esta se debe detallar las especificaciones de calidad, los bienes y las garantías ofrecidas por el vendedor según el tipo de producto comercializado. La compraventa en línea. La compraventa en línea se ha convertido en una alternativa en los negocios muy recurrente. Prácticamente se puede vender y comprar cualquier producto o servicio mediante apps o contacto directo en páginas de marketplace. Los tipos de contratos. En primera, pues tenemos el compraventa mercantil. Es una parte en que entrega un bien y la otra paga un precio con un propósito comercial. El contrato de suministro es el que el proveedor entrega bienes de forma periódica o continua a cambio de un precio. Tenemos en el tercero comisión mercantil. Este es un agente que realiza actos de comercio por cuenta del otro, similar pues al mandato civil. El cuarto es contrato de transporte. Este es un traslado de mercancías o personas a cambio de una retribución crucial en logística. En el quinto tenemos que es el contrato de depósito mercantil. Pues es una empresa custodia bienes o mercancías de la otra. En el sexto tenemos préstamo mercantil. Es una entidad pues que presta dinero o títulos a otra con fines comerciales. Y ya en el 7 pues tenemos el contrato de franquicia. Una empresa cede a otra el derecho de usar su marca y su modelo. Después tenemos el arrendamiento financiero. Es el alquiler de bienes con opción de compra al final del plazo. El otro tenemos que es el contrato de seguro. Es una cobertura de riesgos comerciales a cambio del pago de una prima. El contrato de agencia es un agente que promueve o vende los productos de otro de forma independiente y continua. Y por último tenemos el contrato social mercantil. Es una constitución de una persona moral con personalidad jurídica propia.
En conclusión, el contrato de compraventa mercantil emerge como un pilar fundamental para el desarrollo de las actividades comerciales, tanto a nivel local como global, como se detalla en la presentación. Se trata de un acuerdo legal estructurado en base al Código de Comercio y el Código de Civil, que garantiza seguridad jurídica y confianza entre las partes involucradas. Y pues sería todo de nuestra parte sobre el tema de compraventa mercantil. Gracias. Gracias.